La cirugía bariátrica es esta área de la medicina que precisamente se ha enfocado a controlar el peso. Es una ciencia o una rama de la cirugía bastante nueva. Ha tenido un gran avance actualmente por el desarrollo tecnológico, precisamente también por el aumento de la obesidad en la población. Esta cirugía tiene objetivos no solo de controlar el peso, sino también controlar incluso enfermedades metabólicas. El día de hoy tengo como invitado al doctor Fernando Escoto, quien precisamente es colega, amigo mío. Él cursó cirugía general completo y posteriormente hizo un posgrado en cirugía bariátrica y metabólica. El día de hoy lo tengo como invitado porque justamente queremos hablar sobre las principales preguntas que le hacen a él en la consulta médica de cirugía bariátrica y de aquellas personas que precisamente están buscando controlar su peso. Quédate en este video, estoy seguro que vas a encontrar información muy útil que te va a ayudar a tomar mejores decisiones para cuidar tu salud, la de tu familia y tus amigos. Yo soy el Dr. Jesús Macías y bienvenido a mi programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Pues el día de hoy tenemos al doctor Fernando Escoto. Un placer tenerte, Fer, aquí invitado como invitado especial. Sí. Muchas gracias, amigo. Pues un gusto estar aquí contigo después de tantos años de compartir experiencias juntos. Y me da mucho gusto poder platicar de algo que me apasiona contigo y con todo tu público. Sí, efectivamente. De hecho, tu especialidad actualmente, la cirugía bariátrica, es quizá una de las áreas de la cirugía más modernas, por así decirlo, y las que van creciendo con mucha tecnología y que van teniendo un impacto muy importante actualmente en la salud pública, sobre todo. Y pues nadie mejor que tú, que eres un experto, para explicarnos todo esto a detalle. Claro que sí, amigo. Pues sí, afortunadamente pues existen estos tratamientos, ¿no?, para la obesidad. Hay muchos mitos, hay muchos temas ahí que tocar con respecto desde la misma enfermedad hasta los tratamientos que existen, pero pues siempre es bueno realizar este tipo de pláticas, ¿no?, para aclarar dudas, puntos, ¿no? No toda la información que se tiene acceso es la más completa o la real, ¿no? Entonces, claro, nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, pero vamos a compartirles lo que sabemos. Claro, y definitivamente en las redes sociales pues abunda mucha información y mucha de esa información falsa, ¿no?, negativa, y pues realmente a tener de primera mano como el acceso a un especialista pues es información valiosísima. Me gustaría que pudiéramos empezar, que me definieras qué es la cirugía bariátrica. Bueno, pues mira, actualmente el término de cirugía bariátrica ya está un poquito más en desuso, porque cuando empezó la cirugía bariátrica pues el objetivo era la pérdida de peso, ¿no? De ahí que venga varos, peso, bariátrica, pero actualmente pues el enfoque es en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Entonces el término como tal, cirugía bariátrica, debería de cambiar un poquito. Podría ser cirugía bariátrico-metabólica, cirugía metabólica, cirugía para mejorar la calidad de vida, pero pues es variable el término, ¿no? Pero ¿qué es la cirugía bariátrica? Son procedimientos que están enfocados en el tratamiento de la obesidad. Okay. Entonces, con todo lo que conlleva, ¿no? Comorbilidades, diabetes, presión alta, resistencia a la insulina, pero eso es lo que es la cirugía bariátrica. ¿Qué se hace en la cirugía bariátrica? Se realizan modificaciones del tracto gastrointestinal con el objetivo de modificar la producción de hormonas, la producción de sales biliares, los microorganismos que viven en el intestino, para enviar señales directamente al cerebro. Entonces, cuando se desarrolló la cirugía bariátrica, se creía que la cirugía funcionaba porque tenías estómagos chiquitos que hacían que comías menos, o te saltabas partes del intestino que hacían que tuvieras algo que se llama mala absorción, ¿no? Pero actualmente sabemos desde hace más de 10 años que la cirugía bariátrica funciona por cambios hormonales en el intestino que tienen un eje directo con el cerebro. Claro, o sea, no técnicamente es el peso, no es lo único que se trata, sino realmente todo el metabolismo como un organismo completo, ¿no? Claro, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, no tratamos síntomas. El aumento de peso, que los pacientes puedan comer mucho y se queden con hambre, que cierto tipo de alimentos les generen ansiedad por comerlos, que se les antojen cierto tipo de alimentos, esos son los síntomas de la obesidad, ¿no? Entonces no tratamos síntomas. El aumento de peso es un síntoma de la obesidad. No te sirve de nada tratar un síntoma.
Claro, directo al problema. Justo aquí me gustaría que me pudieras esclarecer un poco cuál es la diferencia entre medicina bariátrica, que a veces hay como médicos bariatras que me han llegado a mí pacientes que toman tratamiento con ellos, y en tu caso, por ejemplo, que tú sí eres un especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Claro, mira, los médicos que se dedican a la medicina bariátrica, por lo general, pueden ser médicos generales o algún especialista en medicina interna que se dediquen al tratamiento del control del peso, ¿no? Pueden ayudarse con fármacos, modificaciones en los hábitos alimenticios y demás, pero como tal, una especialidad que se llame medicina bariátrica no existe, ¿no? Okay. No hay una alta especialidad en medicina bariátrica. Los médicos internistas que se dedican al tratamiento de la obesidad hacen una alta especialidad en obesidad, no en medicina bariátrica. Entonces, por ahí hay confusión con los términos, pero como tal no existe un área de la medicina que se llama medicina bariátrica exclusivamente. Sí, no. Pero podrías ahí catalogar a cualquier persona que haga medicina enfocada a la pérdida de peso, que no sería lo correcto, ¿no? Debería tratar la obesidad. Claro. Y en tu caso, bueno, pues por ejemplo, pues tu carrera es muchísimo más larga, ¿no? Definitivamente. Exactamente, no hay que hacer cirugía general antes de poder acceder a cirugía bariátrica, que es una alta especialidad de esto, y ya el enfoque es dirigido a eso, ¿no? Pacientes que tienen obesidad que se van a resolver a través de un tratamiento quirúrgico. Muy bien. ¿Qué pacientes, por ejemplo, o qué pacientes son los mejores candidatos para venir contigo a consulta? Bueno, actualmente han cambiado las indicaciones para la cirugía bariátrica, uh-huh, ¿no? Entonces, previamente teníamos un consenso de 1991 donde se especificaba qué pacientes podían acceder a este tipo de cirugías, que eran pacientes donde se utilizaba el índice de masa corporal mucho para definir cuáles iban a ser candidatos o no, pacientes con IMC arriba de 40 o de 35 que tuvieran alguna comorbilidad de la obesidad, reflujo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, la que fuera. Esos pacientes podrían acceder a la cirugía bariátrica, o pacientes con IMC de 30 y con difícil control de la diabetes o síndrome metabólico también podrían acceder. Entonces, esos criterios son muy viejitos, ¿no? Para seguirlos utilizando actualmente. Entonces, el índice de masa corporal como una herramienta única para definir si un paciente tiene obesidad o no, te sirve para el screening, ¿no? No te sirve para decir este paciente tiene obesidad. Es para clasificarlo un poquito y poder más o menos determinar, ¿no? Exactamente, pero no es un método exacto y tampoco no es la definición de obesidad, ¿no? No porque tengas un índice de masa corporal de 30 significa que forzosamente vas a tener obesidad, pero te puede dar una idea, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, se empezaron a modificar un poquito estos criterios y se dejó el término de índice de masa corporal como uno de los criterios para poder acceder a estas cirugías, pero disminuyeron los rangos en los cuales un paciente se hace candidato a cirugía bariátrica. Entonces, en el 2022, la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad, junto con la Asociación Americana de Cirugía para la Obesidad y Metabólica, fijaron unos nuevos criterios como parte del manejo que se debe dar con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, índices de masa corporal arriba de 35 son candidatos a cirugía bariátrica, y a partir de 30, si tienen comorbilidades, pueden acceder a cirugía bariátrica, y ahí mismo mencionan que se debe evaluar específicamente al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, en población asiática, desde 27 se podría considerar una cirugía bariátrica, obviamente definiendo que tengas la enfermedad, ¿no? Pero para eso tienes que hacer una evaluación, ver si tiene síntomas, ver qué porcentaje de grasa tiene el paciente, ¿no? Ya es una evaluación específica para ese paciente. Claro, no es un punto de corte, pero por ejemplo, a los que nos están viendo el video, podría ser una buena sugerencia calcular el índice de masa corporal y considerar como una posibilidad, ¿no? La mayoría de los pacientes que sufren de obesidad saben que tienen obesidad, ¿no? Porque no es la primera vez que lo han intentado combatir, aunque no hayan sido los métodos adecuados, pero generalmente ya intentaron hacer muchas dietas, muchos otros tratamientos que no les han funcionado, ¿no? Entonces, si un paciente ya tiene varios tratamientos y no ha tenido los resultados que desea, tiene obesidad por índice de masa corporal, pues podría acercarse a una evaluación bariátrica para saber si puede ser candidato o no a este tipo de procedimientos. ¿Cuáles pueden, o bueno, ya llegan, el paciente es candidato, cumple los criterios, ¿cuáles son los tipos de cirugía que generalmente se realizan actualmente? Bueno, en el mundo existen muchas cirugías bariátricas, ¿no? ¿Por qué hay muchas cirugías? Porque no hay una que le quede a todos los pacientes, ¿no? Esto es como un traje hecho a la medida. ¿Cuál va a ser la cirugía más adecuada para ti? Pues la que te quede a ti, ¿no? No la que le quede al vecino, no la que le hicieron a la amiga, no la que le hicieron a la prima. La que sea la más adecuada para ti.
¿Y de qué depende qué tipo de cirugía se realiza a un paciente o a otro? No depende del peso, ¿no? Depende de las enfermedades asociadas que tenga el paciente. Entonces, los porcentajes de pérdida de peso que se pueden alcanzar con los diferentes tipos de cirugía que existen son muy similares. Entonces, variarán por un 5 o 10% del exceso de peso que se puede perder, pero el peso no es una de las indicaciones más precisas para definir el tipo de cirugía, ¿no? Entonces existe la manga gástrica, el bypass gástrico de una anastomosis, la bipartición intestinal, muchas técnicas, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada? Depende de cada paciente. No hay una perfecta, ¿no? No hay una universal para todos. No, y es que, pues eso creo que es un buen consejo porque pues, hay doctores que solo hacen un tipo de cirugía y no depende de eso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, también depende de la habilidad del cirujano para el procedimiento que te ofrezca, que tanto conozca los procedimientos que existen, porque te digo, hay muchos procedimientos, ¿no? Hay que ver los resultados, hay que ver cuál es seguro, cuál le conviene más al paciente, dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. Claro. Ya, por ejemplo, entonces el paciente es candidato, ¿qué requiere para una consulta? Una consulta, por ejemplo, de valoración de cirugía bariátrica, ¿en qué consiste? La consulta de primera vez consiste en determinar el historial clínico del paciente, ¿no? Ver qué enfermedades tiene, si tiene tratamientos previos, si está consciente de que la obesidad es una enfermedad, explicarle los tratamientos, explicarle qué es la obesidad, determinar qué porcentaje de grasa puede tener ese paciente a través de... Hay máquinas que miden la impedancia, ¿no? Que son métodos también indirectos, pero siendo los más precisos que podrías tener acceso en un consultorio, ¿no? No vas a poner ahí a todos a hacerles una calorimetría para ver qué porcentaje de grasa tienen o una densitometría ósea. Entonces hay acceso a otro tipo de estudios, ¿no? Entonces básicamente en eso consiste, ¿no? Normalmente todos los pacientes que llegan a consulta con un cirujano bariatra ya pasaron por muchos tratamientos, entonces eso los convierte en candidatos para poderse realizar este tipo de procedimientos. Después de esa consulta de valoración, pues obviamente es un proceso, ¿no? No es una cirugía de urgencias, no los tenemos que operar mañana. Y ya se operan este fin de semana. Exactamente, ¿no? Hay que preparar al paciente, porque hay que recordar que la obesidad tiene varios factores, ¿no? Si tú no quitas los factores que desencadenan la obesidad, pues de nada te va a servir la cirugía, ¿no? No vas a modificar algo que se llama punto de defensa de la grasa, que es lo que quieres modificar con este tipo de procedimientos. Entonces tienes que tener contribuyentes dietéticos, tienen que hacer actividad física, reducir el estrés, ver si tiene medicamentos que pueden inducir la ganancia de peso o no, y todo eso irlo modificando previo a la cirugía, además de hacer las valoraciones normales de cualquier paciente que se va a someter a una cirugía, ¿no? Exámenes de laboratorio, valoración preoperatoria, ver que el corazón esté bien. Todos los pacientes realizamos valoración preoperatoria por cardiólogo o por médico internista para determinar que esté en condiciones para poderlo llevar a un procedimiento, ¿no? Se clasifica al paciente de obesidad como un paciente de alto riesgo, pero si llega en las condiciones adecuadas, pues es como cualquier otro paciente, ¿no? El riesgo de complicaciones de estas cirugías disminuye mucho al preparar de una manera adecuada a los pacientes. Claro, la preparación es importantísima, ¿no? Antes y después de la cirugía, claro, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ya el paciente, ¿cuánto sería el tiempo mínimo de preparación, por ejemplo, para una cirugía? Depende del paciente, ¿no? Y del peso inicial que tenga y de si encuentras alguna alteración en sus laboratorios. Por ejemplo, en un paciente que tiene descontrol de la glucemia o del azúcar, pues evidentemente no lo vas a operar en 2 o 3 semanas, ¿no? Si el paciente tiene un grado de obesidad un poquito más bajito, no tiene alteraciones metabólicas, está controlado, su valoración preoperatoria salió bien, la preparación puede ser de 2 a 3 semanas, pero te digo, es variable, depende de cada paciente. Claro. En general, los procedimientos que se realizan técnicamente, ¿cómo son? O sea, ¿suelen ser abiertos, laparoscópicos o cómo es la cirugía bariátrica? Actualmente, la mayoría de la cirugía bariátrica en el mundo se realiza por mínima invasión, que es cirugía laparoscópica. Entonces, a través de unos pequeños agujeritos que hacemos en el abdomen, metemos una cámara y unas pinzas especiales con las cuales podemos hacer modificaciones del tracto gastrointestinal. Entonces, estas modificaciones del tracto gastrointestinal tienen un objetivo muy simple, ¿no? Es llevar los nutrientes rápido del estómago a la porción final del intestino delgado para tener la estimulación de las hormonas que nos ayudan a regular el peso. Entonces, la cirugía bariátrica, como te decía, no funciona porque tengas un estómago chiquito o porque te saltes algunas partes del intestino. Funciona por esta estimulación que se logra a través de estas modificaciones que se pueden hacer sin problema por vía laparoscópica.
Claro. En general, la recuperación de un paciente, ¿cuánto tiempo tarda más o menos? La recuperación es bastante rápida, ¿no? Es una de las ventajas que te ofrecen este tipo de procedimientos de mínima invasión. Entonces, el paciente está normalmente una noche en el hospital, si al otro día está bien, se va a la casa y tiene que tener 3 a 5 días de reposo relativo. ¿Qué significa eso? Puede salir a caminar afuera de su casa, puede subir y bajar escaleras, cualquier actividad que implique un desgaste físico menor, ¿no? Obviamente no va a salir a correr un maratón, pero sí puede salir a caminar afuera de la casa. Sí, que se mantenga activo, ¿no? De cierta forma, que no estén postrados, yo le digo a los pacientes. Exactamente. Que no estén Después de esos 5 días, pues la vida es prácticamente normal. Normal. Ya vamos a hablar un poquito más de las indicaciones, pero entonces de forma general, pues estar un día hospitalizados, ¿no? Un par de días a lo mucho. Digamos, no siempre pasa porque pues en medicina todo es posible y la verdad también no estamos exentos de riesgos y complicaciones. ¿Qué riesgos y complicaciones puede tener un paciente de cirugía bariátrica? Claro, mira, actualmente, como te decía, por los protocolos de preparación que se tienen con los pacientes, los riesgos son muy bajitos, ¿no? El riesgo global de complicaciones es del 4%, ¿no? Eso incluyendo complicaciones menores y complicaciones mayores. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad de la cirugía bariátrica es del 0.2%. Entonces es más probable que tú salgas a la calle y te atropelle un coche que te mueras por una cirugía bariátrica. Y más, ¿no? Estamos en la Ciudad de México. Y lo que es peor aún, es más probable que el paciente que tiene obesidad se muera por una complicación de obesidad a que se muera por una cirugía bariátrica, ¿no? Y existen otras complicaciones propias de la cirugía, ¿no? Sangrado, que es del 0 al 4.4%, riesgo de fuga, que es menos del 0.1%, riesgo de complicaciones respiratorias, cardiovasculares, trombosis, tromboembolia pulmonar, complicaciones que te puede dar cualquier otra cirugía, ¿no? Pero global de todo eso es más o menos el 4%. Y existen otras complicaciones que pueden presentarse incluso años después de la cirugía, ¿no? Como deficiencias nutricionales, porque quieras o no modificamos el tracto gastrointestinal. Entonces estos pacientes tienen que tener algo que se llama suplementación, que es un aporte extra de vitaminas y minerales para que no desarrollen deficiencias nutricionales. Pueden generar oclusión intestinal por cicatrices que se formen adentro del abdomen, pueden tener algo que se llama síndrome de dumping, el riesgo de tener piedras en la vesícula aumenta en un 9%, no es que la cirugía te saque piedras en la vesícula, pero hay que considerar que los pacientes que tienen obesidad tienen un 30% más de tener piedras en la vesícula, y ese 9% más que les confiere la cirugía, pues ya te aumenta casi hasta el 39%. Entonces sí es un porcentaje considerable, pero no es que la cirugía te haya sacado piedras en la vesícula, porque seguramente todos conocen a alguien que haya operado la vesícula que no tenga bypass, ¿no? Entonces, pues es parte de... Porque es una enfermedad frecuente, ¿no? Las piedras en la vesícula. Claro. Y otras complicaciones como estenosis, fístulas gastrogástricas, que son aún más raras, pero te digo, en global de todas es menos del 4%. Entonces, si tú lo pones en una balanza, la cantidad de pacientes que se van a beneficiar por este tipo de procedimientos a los que van a presentar alguna complicación, pues es superior el número de pacientes que se van a beneficiar. Definitivamente el beneficio supera los riesgos, pero por mucho, ¿no? Digo, no estamos exentos y tocamos madera que no toque, pero pues es posible porque pues es la medicina, así claro. Es, ¿no? Pero pues, vale la pena por todos los beneficios, definitivamente. Claro, un paciente que se opera, entonces ya está hospitalizado y después, ¿qué recomendaciones o cuáles son los cuidados generales que tú les das a los pacientes? Cuando se van a la casa, lo que comentamos, ¿no? El reposo relativo que deben de tener. La parte más importante después de la cirugía es que sigan las indicaciones que se les da de parte de nutrición, ¿no? Después de la cirugía tienen unas dietas postoperatorias que el objetivo es permitir la cicatrización de esos cortes y esas uniones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces no es que vayan a estar a dieta líquida por siempre, ¿no? Pero sí tienes que progresar al paciente una dieta líquida, líquidos completos, dieta en papilla, picados finos, dieta blanda, para que permitas una adecuada cicatrización de ese estómago y entonces no tengas complicaciones como podría ser una fuga, ¿no? Pero eso es lo que tienen que seguir los pacientes después de la cirugía. Se les dejan algunos medicamentos para después de su cirugía que también tienen que estar tomando durante un mes y se les dan datos de alarma, cuidado de las heridas, tienen que hacer ejercicios respiratorios por el neumoperitoneo que hacemos, ¿no? Disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares también. Y básicamente los pacientes en la casa tienen 3 tareas: hacer sus ejercicios respiratorios, caminar y tomar sus líquidos. Y la dieta, ¿no? O sea, cuidar la dieta. Exactamente, ¿no? Obviamente ya en el alta se les dan otras indicaciones de datos de alarma, pero ya son muy específicos para cada tipo de paciente. Pero pues son pues, relativamente simples, ¿no? O sea, la gran mayoría los sigue, ¿no? Exactamente, ¿no? No es como que tengan que tener un cuidado muy especial de claro. ciertas cosas. A pesar de ser una cirugía muy compleja, o sea, una cirugía muy fina, pues la verdad es que la recuperación siento que es
bastante amigable. Sí. Sí, muy bien. Les va bien a los pacientes. Obviamente depende de varios factores, ¿no? Depende de la preparación que haya tenido el paciente, del cirujano, de dónde se realiza el procedimiento, de los materiales que se utilizan para la cirugía, ¿no? Es como cualquiera puede hacer una pared, ¿no? Pero no es lo mismo que te la haga alguien que es experto en hacer paredes a que te la haga el chalán del albañil, claro, sin menospreciarlo, pero pues no va a quedar igual la pared. Claro, sí. Alguien con experiencia y las certificaciones a que la haga cualquier otro cirujano que no cumpla estos requisitos, ¿no? Exactamente. Claro. Un paciente que se operó, ¿cuánto tiempo le lleva perder peso? Mira, la pérdida de peso mayor después de los procedimientos se da entre los 12 y 24 meses, ¿no? Es cuando pierden la mayor cantidad de peso. El primer año es donde van a bajar de peso, El primer año es donde se tiene la pérdida de peso más rápida, ¿no? De hecho, los primeros 6 meses es donde tienen la pérdida de peso más acelerada. Después de eso se hace un poquito más lenta, pero siguen perdiendo peso. Entonces, ese primer año 6 meses es donde los pacientes tienen que aprovechar para seguir con las modificaciones en los hábitos nutricionales, hacer ejercicio, cambiar su estilo de vida. Exactamente, ¿no? O sea, la cirugía no es magia. Tienes que hacer una parte que es justamente esa de disminuir esos factores que están modificando la enfermedad, ¿no? Que te están dando ese factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Entonces es 1 año y medio como ventana para hacer todo un cambio de vida prácticamente, ¿no? Exactamente. Y aquí podríamos tocar un tema importante, ¿no? ¿Cuándo consideramos nosotros que la cirugía bariátrica fue exitosa? Claro. Entonces, en ese periodo de 1 año, el paciente tiene que haber perdido por lo menos el 50% del exceso de peso, ¿no? Entonces, para que tú tengas mejorías metabólicas, por lo menos tienes que perder entre el 15 al 30% para que mejore la diabetes, mejore la presión alta. Entonces con eso nos damos por bien servidos, pero para decir que una cirugía bariátrica fue una cirugía que realmente tuvo éxito, por lo menos el 50% del exceso de peso en el primer año, ¿no? Hay que recordar que es el 50% del exceso de peso y no del total del peso, ¿no? Porque luego los pacientes dicen, no, pues no perdí el 50%, no, pero sí perdiste la mitad de lo que tenías que perder, ¿no? Del peso. Del exceso de peso, haber perdido la mitad. Exactamente, ¿no? Y ahí hay que valorar otras cosas, ¿no? Porque pues sí son criterios que utilizan el peso, pero aún más importante es determinar el porcentaje de grasa que se perdió en el proceso. Por supuesto. ¿No? Porque eso es lo que te da la enfermedad, ¿no? La enfermedad es eso, una acumulación excesiva del tejido graso, eso es la obesidad, ¿vale? Entonces, si tú lo manejas con esas metas y estás buscando disminuir la cantidad de tejido graso, pues vas a tener buenos resultados, más allá de que pues pierdas 90 kilos y 40 de esos kilos hayan sido de músculo, pues evidentemente algo no va tan bien, ¿no? Claro. Si por ejemplo un paciente cumple pues todos estos requisitos, hace cambios en el estilo de vida, prácticamente ¿cuándo los das de alta a los pacientes? Si todo va bien. Hay que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica. Ok. ¿No? Entonces no se cura. Entra en control o entra en remisión, pero la obesidad no se cura. Entonces estos pacientes no se dan de alta. No es como la diabetes o como la presión alta, ¿no? Tú no vas al internista y te dan un medicamento para la diabetes y te dicen, pues síguelo tomando y ya estás curado, ¿no? Tienes que seguir regresando, hay que hacer ajustes, hay que ver que no haya complicaciones después de la cirugía, deficiencias y demás. Entonces el seguimiento es súper importante. Un paciente no se da de alta. Por lo menos después de los primeros 2 años los vemos una vez cada 6 meses o una vez cada año, dependiendo de cómo esté el paciente, pero son pacientes que no se dan de alta. Definitivamente. Entonces, para que también lo consideren, ¿no? Pacientes que se hayan sido sometidos y que ya los operaron y pues ya que se vayan, pues no, ¿verdad? Exactamente, ¿no? El seguimiento es de lo más importante. Sí, el seguimiento, tanto como la preparación, como lo has mencionado, antes de, así como el seguimiento posterior a la cirugía, juegan un papel importantísimo. Así es, ¿no? Y justamente por esto existen equipos multidisciplinarios, ¿no? Conformados por un grupo de especialistas que se dedican a tratar la obesidad a través de tratamientos quirúrgicos y a veces nos apoyamos de clínicos para seguir con todo este manejo multidisciplinario de la obesidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad muy compleja, es como el cáncer, ¿no? Tú no vas por cáncer y te operan del cáncer y ya, ¿no? Hay pacientes que necesitan quimioterapia, radioterapia, tanatología, un equipo multidisciplinario para el tratamiento del cáncer, ¿no? La obesidad es exactamente igual, necesita un equipo multidisciplinario. Son enfermedades tan complejas que necesitan un apoyo de un equipo completo. Sí, de distintas cosas, ¿no? Entonces, de distinto nutrición, psicología, medicina interna, cardiología, incluso endocrinología por lo de la tiroides, de todo. Cada paciente va a requerir
Exactamente. Todo un equipo distinto, probablemente. Pero pues ya hay equipos distintos, ¿no? Como el tuyo que ya está más formado y todo. Claro, digo, no somos los únicos. Seguramente en el país hay muchos equipos quirúrgicos. Habrá quien haga bien las cosas, habrá quien no haga bien las cosas. Pero pues siempre intentar acercarte a un equipo que haga las cosas que esté como deberían completo de realizarse, que esté completo, que entiendas que no solamente es la cirugía, que es un proceso antes y es un proceso después. Entonces sí es importante el acompañamiento. El acompañamiento, claro. Un paciente que se sometió a cirugía, ¿la cirugía bariátrica es permanente o se puede revertir? Hay procedimientos que son reversibles y hay procedimientos que no son reversibles, ¿no? Por ejemplo, la manga gástrica es un procedimiento que no es reversible porque para dejar esa forma de tubo que necesitamos en el estómago es necesario quitar una parte del estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cirugía no sería reversible porque ni modo que vayamos con el patólogo y le digamos, a ver, préstame ese estómago que tienes ahí en el microscopio. Sí, ese segmento de estómago pues ya no lo podemos Exacto, regresar, ¿no? ya es un tejido que ya no está viable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cirugía es no reversible. Hay unas que son parcialmente reversibles, como la bipartición intestinal. ¿Por qué parcialmente reversibles? Porque tiene una forma de manga gástrica, además de una conexión entre la manga y el intestino. Entonces, podrías desconectar la conexión de la manga con el intestino, pero volvemos a lo mismo, no puedes volverle a pegar esa parte del estómago a ese paciente. En el caso de los bypass, son técnicamente reversibles, ¿no? Tú puedes volver a unir todo como estaba porque no sacas ninguna parte del estómago, entonces puedes regresar. Sí, solo estás haciendo conexiones distintas y antes las regresas a como estaba. Así es, ¿vale? Ahora, no porque sean reversibles significa que cuando un paciente haya controlado su enfermedad, la obesidad, y tenga un peso adecuado según los criterios que utilizamos, significa que el paciente se va a revertir, ¿no? Sería como quitarle su tratamiento. Sería como si a un hipertenso tú le quitas la pastilla. Claro. Entonces, no es el objetivo de que las cirugías sean reversibles, ¿no? Por ahí hay algunas técnicas como el Variclip que se vende así, ¿no? Es una técnica totalmente reversible. Sí está bien que sean reversibles porque si hay algún otro tema, se puede regresar a la normalidad del tracto gastrointestinal, pero no significa que cuando tú llegues a tu peso sea para que se regrese la cirugía, ¿no? Claro. Porque evidentemente vas a regresar a donde estabas, ¿no? Te estás quitando tu tratamiento para la obesidad. Sí, entonces para que lo consideren, ¿no? Que es permanente prácticamente. A menos que tengan alguna condición que tengas que revertir, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, si a un paciente le da un cáncer no asociado a la obesidad, por ejemplo, un linfoma o otra cosa, y ese paciente, pues evidentemente no le podemos dejar una cirugía de estas, ¿no? El cáncer es una enfermedad que solito lo puede llevar a la desnutrición. Entonces ese paciente tiene que aumentar sus requerimientos, tiene que tomar cierto tipo de medicamentos. Entonces al modificar nosotros el tracto gastrointestinal, pues no va a ser el mundo ideal o el escenario ideal para ese paciente. Entonces en esos casos habría que valorar la reversión. Regresarlo para que podamos tener para que pueda tener el acceso a su propio tratamiento de una forma distinta, pero son condiciones pues como más específicas. Y son condiciones raras y raras también, ¿no? Pero sí, pues la posibilidad con ese tipo de cirugías está disponible. Perfecto. Muy bien. ¿Tiene un impacto la cirugía bariátrica? Ya me dijiste, en las enfermedades metabólicas, porque pues prácticamente es eso, ¿no? La obesidad es metabólico. Pero también tiene un impacto en las emociones, en trastorno de ansiedad, depresión. Claro, ¿no? Hay que recordar que el problema central de la obesidad no está en cuánto comes y cuánto te mueves, ¿no? Sino que hay vías neuronales que están afectadas, ¿no? Específicamente en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Entonces, sí juegan las emociones un papel importante, ¿no? Y también por eso es lo que necesitas el acompañamiento psicológico durante todo el proceso, ¿no? Esa ansiedad, ese estrés que puedes tener, hay que identificarlos para que el tratamiento sea el adecuado, ¿no? Entonces, también se modifica el estado de ánimo después de las cirugías. Incluso durante el primer mes se ha visto que aumenta un poquito la incidencia de depresión, pero eso se mejora después del primer mes, aunque sí hay estudios que reportan que puede dar un poquito más de depresión este tipo de procedimientos, y seguramente es por todas las vías hormonales y neuronales que se modifican, pero pues eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Entra dentro de ese 4% de complicaciones que puede tener la cirugía bariátrica, que sigue siendo un porcentaje muy bajito. Pero creo que la gran mayoría de los pacientes se ven beneficiados, ¿no? De forma anímica. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque les mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, el que puedan agacharse a jugar con sus hijos, puedan salir a caminar por la calle sin cansarse 5 cuadras, que puedan subir escaleras. Tengo pacientes que de repente dicen, doctor, es que en mi casa creían que me iba a caer de las escaleras porque bajé muy rápido.
Y no, o sea, bajé bien normal y es porque pues ya me siento más ágil, me puedo mover mejor, ¿no? Ya no tengo que estar midiendo el espacio de si voy a caber en la silla o no voy a caber en la silla. La gente los trata diferentes, ¿no? El ir a comprar ropa y que encuentren las tallas que quieren Claro. en la ropa que ellos quieren, ¿no? Pues todo eso también tiene un impacto. Cómo se perciben ellos mismos, ¿no? De En el años de espejo. luchar contra la obesidad y que de repente se vean al espejo y digan, ah, sí soy yo esa persona que está ahí. Me siento bien de cómo me veo, ¿no? Entonces sí, Dejar sí. de comer, tomar pastillas que se utilicen a grandes cantidades probablemente para controlar la enfermedad. Exactamente, ¿no? Todo eso, ¿no? Tengo pacientes igual que entran en remisión de diabetes y me dicen, doctor, es que pues a mí me daba miedo inyectarme y tenía que hacer que mi hijo me inyectara y entonces son cositas así chiquitas que dices, sí vale la pena realmente la calidad de vida que le está regresando al paciente o que está ganando y que nunca había tenido. Claro. Esta cirugía, la cirugía bariátrica, está tanto en el sistema público como en el privado aquí en México. Sí, hay instituciones públicas que realizan este tipo de procedimientos, ¿no? Donde nosotros nos formamos, hay centros bariátricos donde se puede realizar este tipo de procedimientos. Obviamente, pues los accesos y los tiempos que se tienen en estas instituciones son mucho más tardados, son más largos, se vuelven un poquito más tediosos, ¿no? Exactamente, sí. Pero indudablemente existen, ¿no? Y espero que sigan existiendo porque si quitan las normas oficiales de regulación de obesidad, pues eso también va a ir para atrás, pero pues hasta el momento se siguen realizando. No, bueno, México definitivamente ahorita tiene un problema importante en el área de obesidad y sobrepeso, ¿no? Y yo creo que la tendencia actual va a ser a que cada vez vayamos a tener mayor problema en ese sentido. Claro, y no debería de ser, ¿no? Y aunque yo me dedico a este tratamiento de la obesidad, pues el tratamiento principal debería ser la prevención, ¿no? Entonces, no está bien que esté aumentando el porcentaje de pacientes que tengan obesidad y el porcentaje de pacientes que están accediendo a cirugía bariátrica, pero pues, indudablemente el tratamiento principal de esta condición de la obesidad debería ser la prevención. Sí, ese sería el verdadero foco de todo, sí, definitivamente. Pero bueno, ya tenemos esta situación y hay que resolverla. Por ejemplo, un paciente que se haya sometido a cirugía bariátrica previamente, por ejemplo, hace varios años, y que de cierta forma no haya tenido una tasa de éxito adecuada, ¿se puede volver a someter a otra segunda cirugía bariátrica? Sí, aquí tocaste algo súper importante, ¿no? No hay ningún procedimiento ni ningún tratamiento 100% efectivo para tratar la obesidad, ¿no? Aunque la cirugía bariátrica tiene la tasa más efectiva a largo plazo para el control de esta enfermedad, no llega al 100%, ¿no? La tasa de efectividad de la cirugía bariátrica es del 80 al 93%. Entonces ahí te queda un 7% de pacientes, entre un 20 a un 7%, si lo haces con esos porcentajes, pero esos grupos se dividen en dos grupos, ¿no? Entonces un 4% más o menos de pacientes va a entrar en un grado de obesidad más severo, y más severo no significa que pesen más severo significa que necesitan más tratamientos para controlar su enfermedad. Tienen que ser más intensivos en su tratamiento. Exactamente, ¿no? Así como la presión, ¿no? Hay pacientes que toman para la presión 2 o 3 medicamentos y habrá el que tome un medicamento y con eso está controlado. Con la obesidad pasa lo mismo, ¿no? Habrá pacientes que requerirán 2 o 3 tratamientos para controlar su enfermedad. Pueden ser 2 cirugías, puede ser cirugía y fármacos, pueden ser 2 cirugías y fármacos, una combinación de lo que tenemos disponible, ¿no? Es un 4%. El otro 3% entran en un grupo de pacientes que no van a bajar de peso. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? La medicina actual no tiene respuesta para eso. O sea, es un grupo de gente que a pesar de todos los tratamientos no van a bajar, ¿no? ¿Y por qué? Hay teorías, ¿no? A lo mejor esos pacientes tienen alteraciones genéticas mucho más profundas, la producción de hormonas en el intestino no es la adecuada, el receptor en el cerebro no funciona de una manera adecuada, no sabemos, ¿no? Es algo en lo que hay una área de oportunidad para identificar ese tipo de pacientes. Y además que considerar que hay varios tipos de obesidad, ¿no? Habrá la obesidad que responda bien a la cirugía, la obesidad que no responda bien a la cirugía, la que responda bien a fármacos, la que no responda bien a fármacos. Entonces hay mucho que aprender todavía de esta enfermedad, pero pues, lo que tenemos actualmente es esto. Ok, o sea, no es para todos la cirugía, pero son muchas opciones y es una herramienta muy útil, ¿no? Exactamente. Sí, habrá entonces gente que a pesar de la cirugía... A pesar de 2 o 3 cirugías no van a bajar de peso. Van a seguir. Y lo que decías, ¿no? Sí se pueden realizar 2 o 3 procedimientos de cirugía bariátrica dependiendo del paciente, ¿no? O sea, tienen la capacidad de poderse convertir a otro tipo de procedimientos, pero dependerá del procedimiento primario que tengan y cuál es el problema que tienen, ¿no?
a veces no todos los problemas son del peso, ¿no? A veces hay problemas de reflujo, otros problemas que requerirán conversión a otro tipo de procedimientos. Oh, claro. Son otras complicaciones, no tanto por el peso, sino por otras situaciones que ya se deberá valorar, ¿no? Exactamente. Que también es raro, ¿no? Que un paciente se tenga que volver a reoperar. Sí, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Es raro el tener complicaciones que requieran una nueva cirugía, pero sí hay algunos procedimientos que predisponen más a un poquito algunas que requieran cosas. Alguna otra cirugía. Claro. Muy bien, ¿no? Pues la verdad me encanta este tema de la cirugía bariátrica. Es una maravilla. Y la verdad es que tener la oportunidad, por ejemplo, de entrar a operar es excelente. Le cambia la vida a los pacientes definitivamente. Es una especialidad muy, muy, muy buena. Claro, las recompensas que te dan, ¿no? El ver a los pacientes felices con sus familias, como te digo, con sus hijos, que los puedan disfrutar, ¿no? Que los puedan levantar y cargarlos. Entonces, esa es la satisfacción que te da el mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Claro. Pues muchas gracias, Fer. No sé si tengas algún comentario, alguien que esté buscando o algún comentario que tú les hagas a los pacientes que están como en esta duda de si valorar una cirugía o no, algún consejo. Lo más importante aquí es informarse, ¿no? Ahorita tenemos un problema más o menos con las redes sociales y demás, que es que el acceso que se tiene a la información es mucha, ¿no? Es demasiada información. Poder discriminar entre la información que te va a ser útil y no te va a ser útil, pues es algo difícil. Entonces, si tú tienes muchas dudas, ya te ibas a operar y viste un video donde algún paciente tuvo alguna complicación y te dio miedo, acércate al grupo de especialistas que está llevando tu caso para que puedan resolverte estas dudas, para que el manejo sea el adecuado, ¿no? Para que no estés diciendo, no, pues es que tu fuente de información fue TikTok, tu fuente de información fue YouTube, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay cosas que son las adecuadas, a lo mejor hay cosas que el paciente está hablando desde su propia experiencia y está en ese grupo de pacientes que desafortunadamente cayeron en alguna complicación o demás. Pero pues siempre acercarte con las dudas con el profesional de la salud que está llevando tu caso, y si no tienes un profesional de la salud, pues buscar uno que cumpla los requisitos que tú estás buscando, ¿no? Que sea un cirujano certificado, que tenga experiencia en este manejo de pacientes con obesidad, que tenga un equipo multidisciplinario, que el lugar donde realice los procedimientos sea un lugar adecuado, ¿no? Tampoco te vas a ir a operar a cualquier cocinita, una clínica chiquita, ¿no? Son pacientes que dijimos que aunque estén preparados, pues tienen cierto riesgo. Entonces necesitas operarte en un hospital que tenga todo, ¿no? Terapia intensiva, banco de sangre, laboratorios 24 horas. Entonces valorar eso, ¿no? Si te estás buscando precios, pues vas a encontrar precios de todo. Hay cirujanos que hacen mangas muy baratas, hay cirujanos que hacen mangas muy caras. Entonces, pues ni lo muy barato ni lo muy caro, busca lo que esté más o menos en el promedio. Pero lo más importante es eso, que tú evalúes quién es tu cirujano, dónde está formado, si está especializado en cirugía bariátrica, no está especializado, el lugar donde se va a realizar el procedimiento y si tiene un equipo multidisciplinario o no. Eso por lo menos ya te da un poquito de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Claro, sí, informarte y tomar decisiones basadas en esto, ¿no? Yo creo que este video es muy útil para la mayoría de las personas que están en este sentido, porque pues sí nos estamos acercando y estamos conectando con alguien que realmente trata la enfermedad de la obesidad. Y como les dije al principio, ¿no? Nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y seguramente habrá mucha información afuera que también nosotros desconozcamos, pero dentro de lo que nosotros nos enfocamos, estamos siempre buscando la actualización dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso también es importante. Claro, sí, justo lo que yo comento en mis videos de que probablemente este video a lo mejor el próximo año es distinto, quién sabe. Claro, ¿no? Así como la cirugía cambió del 1991 para acá y lo que eran los criterios de ese año, pues ya no son los criterios de ahorita. A lo mejor en 10, 20, 30 años lo que estamos diciendo ahorita está todo mal, no sabemos, pero pues la evidencia que hay actualmente es esta. La que está ahorita es esto y pues es lo más avanzado y que poco a poco vamos a ir conociendo más esta enfermedad. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. No, amigo, muchas gracias. Es un placer tenerte, la verdad me encantó esta plática y pues esperemos que si salen más dudas, pues nos compartan pues sus dudas, sus comentarios, que nos los hagan saber. Vamos a dejar también, voy a dejar el enlace ahí de tu contacto por si alguien te quiere contactar, pues, claro, pues adelante. Siempre abiertos y aquí todas las preguntas que tengan, pues traten de anotarlas porque luego son tantas que se olvidan.
y con mucho gusto las podemos resolver. Va, que va. Pues muchas gracias, Fer, y pues esperemos que nuevamente te tengamos en otro video acá para hablar de otros temas quizá más. Claro que sí, ¿no? Más De distintos esto todavía hay mucho, ¿no? Esto es como una raspadita por arriba de lo básico de la cirugía bariátrica, pero pues implicaciones de esto hay mucho, ¿no? Remisión de diabetes, mejoría del hipotiroidismo, la salud sexual mejora, el hígado graso mejora, ¿no? Entonces, muchas enfermedades están relacionadas con esto y de cada una podemos tocar un poquito y pues, o sea, ampliar la información que se tiene de este tipo de procedimientos. No, pues se puede aprovechar. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. Muchas gracias, amigo, nos vemos.